¿Qué es la danza de los millones? Ese fue un periodo de bonanza económica que se vivió en la República Dominicana. Pero aparte de lo, ya hablamos, ¿verdad?, de la masiva inmigración que hubo a la República Dominicana de chinos, árabes, cocolos y españoles. Pero hubo otros hermanos latinoamericanos que se iban de manera ilegal en la bodega de los barcos y en Yola, desde Puerto Rico a República Dominicana a cortar caña. Espérese. ¿Qué tan beneficioso ha sido o fue República Dominicana para Cuba también? Porque nosotros en una época tuvimos buenas negociaciones con Cuba. Sí. Todo se vino dañando luego de Fidel, yo creo. Muy buena, sí, el bloqueo impidió que siguiéramos comerciando con ellos, pero ellos no beneficiaron tanto que hasta el béisbol lo llevaron los cubanos a República Dominicana. Para llevarle información. Fran, háblame tú. Bien. Háblame tú y dime qué es lo que tenemos para hoy. Un temazo. A contar cuarto ajeno. Mi gente, saludo una vez más. Estamos aquí con nuestro amigo Tapia. Hoy estamos nosotros contentos. Estamos en aprendizaje. Así que si usted es de la persona que le gusta aprender, le gusta la historia, le gusta enterarse de por qué esto es así, por qué esto se llama así, cómo surgió esto, quédese ahí que esto es para usted. Porque yo tengo una inquietud que me está haciendo ruido. Una palabra que yo escuché a Tapia hablando hace un momento y yo quiero que Tapia me diga a mí qué es lo que significa eso. Pero primero, Tapia, déjeme saludarlo de nuevo en este bloque. ¿Qué es lo que es? Saludo afectuoso de mi parte y los invito, amigos televidentes o telefonovidentes. Redevidentes. Como quieras. Redevidentes. Porque estas redes ya son otros recursos muy buenos. Y los saludo a todos y los invitamos a que se suscriban al canal Amor por los Deportes y también a mi canal El Caribe, su historia y su cultura. Así es. Vamos a estar aquí hoy, señores, llevándole otro contenido a ustedes de calidad para que despierten ese sentido de aprendizaje, para que se conecten con su historia. Así que de inmediato yo quiero que Tapia me diga a mí qué carajo es la danza de los millones. ¿Qué es lo que es la danza de los millones? Que yo tengo rato a usted escuchando hablar de la danza de los millones. ¿Qué es la danza de los millones? Ese fue un periodo de bonanza económica que se vivió en la República Dominicana y que los dominicanos de hoy casi nadie sabe mucho de eso. Solamente tienen así la sospecha porque escuchaban a los abuelos hablando de aquellos buenos tiempos cuando Cuca y Rotetán bailaban. Pero eso se usa mucho en la política. Para los tiempos de política se usa mucho esa frase. Yo oigo que hablan mucho de como de una menéutica que se mueve en la calle, La Fran. danza de los millones le dicen a estos tiempos, cuando usted sabe que ya estamos en los tiempos de elecciones. Más en ese tiempo se rueda mucho dinero para que voten por los candidatos, cosa que no se debería, pero ahí vamos. Sí, pero el tema que estamos tratando hoy no tiene nada que ver con la actualidad política o politiquera, diría yo, de ahora, sino que vámonos atrás. Tenemos que abrir una ventana y dar 2 pasos atrás, porque como ya he dicho, los hechos de trascendencia en la historia no suceden de manera espontánea. ¡Pum! Pasó esto. No. Sucedió algo antes que creó las condiciones para que eso se dé. Ok. En el año 1914, exactamente el 28 de junio del año 28 de noviembre del año 1914, estalló la Primera Guerra Mundial. Resulta que Alemania hizo una alianza que se llamaba la Entente. Hizo una alianza con Turquía, con Italia y con el Imperio Austrohúngaro. Y entre esos 4 países atacaron a Francia, Inglaterra, Polonia, Rusia
Y algunos países de Europa, bueno, casi a todos los países, pero a lo que más duro le dieron a Holanda, a Dinamarca. También Turquía estaba aliado a los alemanes. Ajá. Los turcos atacaron a los rusos primero. Bueno, pues en esa conflagración mundial que se destrozó toda Europa y parte de África y de Asia. Me gusta esa palabra. Resulta que al empezar la guerra, poco después de empezar la guerra, los científicos alemanes descubrieron que cuando a la pólvora se le agrega azúcar, el poder de comburencia, o sea, la candela que produce la explosión, detonación, aumenta, el poder destructivo aumenta. Espérese. La pólvora ligándola con azúcar aumenta el poder explosivo. Amigos, miren, no se pongan a inventar, no se pongan a mezclar pólvora con azúcar. No, déjenle eso a otra gente, no hagan eso. Entonces, ¿qué sucede? Que tan pronto ellos descubrieron eso, inmediatamente los espías se lo informaron a los enemigos de los alemanes y también los otros comenzaron a agregarle azúcar a la pólvora. Ya. Al estar peleando para impedir que los enemigos produjeran armas de destrucción masiva, ¿verdad? Pólvora con azúcar. Lo primero que hicieron fue destruir toda la factoría de azúcar de todos los países de Europa. Toda la fábrica y los sembradíos de remolacha fueron destruidos. Remolacha porque en Europa no se da la caña, no crece la caña, y el azúcar que se produce en Europa es de remolacha. Azúcar de remolacha. Entonces ellos destruyeron todos los campos de remolacha y hubo una escasez absoluta de azúcar en toda Europa. Es bueno hacer ese apunte, esa acotación. No es remolacha de la roja. Es una especie de remolacha específicamente que se siembra para extraer el azúcar. Yo la he visto. Es una remolacha que parece pera. Es como es como verde la parte de afuera. Grande y dura. Sí, entonces por dentro es como del color de la pera. Esa es la remolacha de la que se extrae el azúcar. Sí, entonces en medio de esa escasez de azúcar que había en Europa, porque los de un lado, los de un bando, impedían que el otro produjera azúcar para que no usara ese azúcar en su contra. Igualmente, ¿qué sucede? Que en la República Dominicana, que era un país neutral y le vendía tanto a los alemanes y a los italianos como a los franceses y a los ingleses, el país entero está sembrado de caña en ese tiempo. Solamente en San Pedro de Macorís había 16 ingenios azucareros produciendo azúcar a totiropa. Pero también había en La Romana, en Puerto Plata, en San Cristóbal, en Barahona, Santiago, o sea que había en Higüey, había muchos ingenios azucareros produciendo azúcar. Para ese entonces, ¿San Pedro se llamaba San Pedro o...? Se llamaba San Pedro de Macorís. Ya le habían quitado aquel viejo nombre que tenía cuando su fundación de Mosquitisol. Era Mosquitisol, era que se llamaba. Sí. O sea, el uso de dos nombres. Sí, porque fue Mosquito y Sol, porque eran dos aldeas de pescadores que habían. Una se llamaba Mosquito y la otra se llamaba Sol. Sí. Entonces, las dos aldeas fueron creciendo en población y extensión hasta que se unieron y formaron un solo pueblo que se llamó Mosquitisol. Entonces, pero cuando llegan los inmigrantes cubanos y fundan ingenios de azucareros en esa zona de La Romana y San Pedro de Macorís, es que se le cambia el nombre, pero eso ya viene siendo... A San Pedro. Ya le ponen San Pedro de Macorís. Y Tapia, ¿cuál sería entonces el gentilicio de ese nombre Mosquitisol? ¿Lo mosquiticense sería? Mosquitisoleño. ¿O mosquitisoleño? Ah, sí, está bien. Mosquitisoleños. Entonces, de mosquitisileño a petromacorizano. Sí. Petromacorizano es por aquello de que es San Pedro de Macorís. Sí, no franco-macorizano, lo de San Francisco. Que son los de San Francisco. Que se han quedado, no, yo soy de San Francisco. Sí. Pues atención, Petromacorizano, ustedes anteriormente eran Mosquitisol. Ay. Sí, pero fíjense que hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga, porque mientras los europeos se estaban matando, resulta que ellos necesitaban nuestro azúcar y no para endulzar el café. Ajá. No era para endulzar café. Era para endulzar la pólvora. Entonces nosotros, como éramos neutrales, le vendíamos por primera vez en nuestra historia,
tuvimos el privilegio de ponerle nosotros el precio a nuestra azúcar y se la vendíamos a tanto a ti. Y venía a los italianos y venían los ingleses. No, véndemela a mí, que te la voy a comprar al doble. ¿Quién gobernaba para esa época? Para el 16 eran gobiernos de 2 meses y 3 meses. Francisco Enríquez y Carvajal. Que de ahí fue era presidente que cuando... Por esa misma razón fue que Estados Unidos no invadió. Porque no pagábamos. Cogían la aduana y teníamos un déficit en eso mismo en la política que uno sube, otro baja. Desde que mataron a Lilis, empezó la guerra de los bolos y los coludos. Desde el año 1501 y 1502 arrancó que no había un presidente que durara un año gobernando. Nadie pagaba la deuda externa. Estados Unidos en el 1916 nos invadió, le echó mano a la aduana y de ahí sacaba de manera compulsiva, de manera obligatoria, nos hizo pagar lo que le debíamos. Y duró Estados Unidos de 1916 a 1924. Cuando recuperó lo que se le debía, se fueron. Y nos dejaron a Trujillo. ¿Y no sería que cuando Estados Unidos vio que esos otros países estaban enamorando a los dominicanos para que le vendieran las cañas a ellos, para su uso de la mecolanza esa con la pólvora? No, es que ellos eran Estados los que Unidos dijo, pero espérate, vamos a frenar a esta gente porque entonces le están vendiendo las armas para que nos jodan a nosotros pero mismos. Ellos fueron que iniciaron el negocio. Ellos fueron. Ellos eran los que lo transportaban y hacían negocio. Y los ingenios azucareros, el South Puerto Rico Sugar Company, que estaba en la Romana, era un ingenio azucarero norteamericano. Wow, yo he visto documentales de esa compañía que usted menciona, la South Puerto Rico. No, la Sugar Company. South Puerto Rico Sugar Company. Sí, eso era fuerte. Sí. Eso era grandísimo, era el ingenio más grande, que después se convirtió en Gulf and Western y hoy es Central Romana, es el ingenio más grande de nuestro país. Oh. Pero al punto que debemos ir es que nosotros entonces aprovechamos la desgracia de los demás. Porque como dije, que no hay mal que por bien no venga, el azúcar que en los mercados internacionales se vendía en todas partes a medio centavo de dólar desde los tiempos del presidente del presidente Ulises Heró, pasó a venderse de golpe y porrazo en noviembre del año 1916. Pasó a venderse a 7 centavos la libra. Wow. Uno dice, 7 cheles, eso no es nada. Que no es nada. En momentos en que a un obrero al mes se le pagaba 50 centavos y que con 5 centavos usted desayunaba, almorzaba y cenaba. No es nada. Y comía mucha carne con 5 centavos. No es nada si tú vendes 5 o 6 libras, pero cuando es por toneladas. Sí. Entonces, de golpe porrazo, de medio centavo comenzamos a venderla a 7 en noviembre de 1916. Pero en diciembre de 1916 pasó a venderse a 14. Se duplicó el precio. Y en enero ya se estaba vendiendo a 22 centavos y medio cada libra de azúcar. 22 centavos y medio de dólar cada libra de azúcar. Eso generó una bonanza económica envidiable. Y comenzaron entonces, al haber tanto dinero moviéndose en la República Dominicana, los ojos de naciones que son muy negociantes se fijaron en la República Dominicana y se fueron para allá. Miles y miles de chinos, en ese año 1916, chinos, árabes y españoles. Es ahí cuando llegaron los Corripio de España, que llegaron los Flomar de España, que llegaron todo eso que tenían tiendas grandes, los Lama. Llegaron ahí en ese año 1916. Pero también llegaron los Vicini. Pero también llegaron, esos llegaron de Italia. Pero también llegaron de los países árabes, de Siria, Líbano y Palestina. Llegaron los Azuri, los Isa, todo lo que nosotros conocemos que tienen apellido árabe. Ajá. Fue ahí que llegaron, igualmente que la comunidad china. O sea que los chinos y los árabes cumplieron en el año 2016 un siglo de presencia en la República Dominicana. Señores, esa islita tiene una miel que a cualquier insecto le llama la atención. Es increíble, no es desde ahora. ¿Y en qué momento empezaron a llegar los cocolos? Bueno, los famosos ahí mismo, cocolos. porque hacía
Le dije que ya... Esa misma época. Nada más, en esa época fue que floreció la economía de nuestro país. Y llegaron los cocolos porque de las islas inglesas del Caribe, de las pequeñas Antillas, comenzaron a ir muchos inmigrantes contratados por los ingenios azucareros y ellos se establecieron y por eso fundaron, hay comunidades donde se habla más inglés que español, en San Pedro de Macorís y en La Romana. Y en Samaná. Y en Sánchez. En Samaná, sí. Sánchez En Sánchez, específicamente, porque en Samaná es otra cosa que lo voy a decir ahora. Llegaron muchos cocolos que cuando los campesinos dominicanos en los cortes, en los cañaverales, veían a estos señores hablando que Mr. Philip, Mr. que sé yo qué, Mr. John, hablando en inglés. Usted no se sabe. daban cuenta que no eran haitianos. Espérese, déjeme hacerle esto antes de que usted siga. Quizá mucha gente dice que nosotros lo interrumpimos mucho a ustedes, pero es que a veces le llegan ideas a uno y anécdotas. Por ejemplo, cuando surgieron los anuncios estos que daban en Santo Domingo de la marca esa de romo muy famosa, que eran unos anuncios que recorrieron el país entero. Había un anuncio de dos morenos de Samaná que decían: mi nombre es Jaime Kelly. Y el otro decía: mi nombre es Jaime Kelly. Pero ellos decían: welcome to Samaná. Enjoy the beautiful place. Yo duré más de 10 años tratando de descifrar qué era lo que esa gente decía. ¿Y cómo yo iba a saber? Sí, usted lo que estaba era hablando cibaeño en ese tiempo. ¿Qué iba yo a saber? No sabía yo hablar el español bien. ¿Y qué iba yo a saber? Pero ellos se la estaban comiendo. Sí, porque que esas comunidades de habla inglesa se establecieron en la República Dominicana en el año 1916. Específicamente la de San Pedro de Macorís, La Romana y Sánchez, provincia de Samaná. Uh-huh. Pero en Samaná hay una historia anterior a esa. Y fue en el año 1883 cuando los ex esclavos norteamericanos que se habían liberado de la esclavitud, pero los blancos no aceptaban eso y lo colgaban en los caminos, lo colgaban y lo linchaban, le pidieron muchos pastores evangélicos y ministros de la iglesia y oficiales negros que habían peleado en la guerra, le pidieron al presidente James Monroe que los regresara a África, porque Estados Unidos era un país demasiado peligroso para ellos. Entonces, el presidente James Monroe negoció con algunas potencias europeas, tomaron casi la mitad de Senegal, un país de África, de Senegal, y fundaron la República de Liberia. Para llevar ahí... Liberia, para llevar ahí a esos negros libres. Ya. La capital de Liberia se llama actualmente Monrovia, en homenaje a James Monroe, que fue el que tomó esa iniciativa. Se disponía de 3 barcos que partían desde el muelle de Virginia, del estado de Virginia, directo, atravesaban el Atlántico hasta la República de Liberia. Pero muchos capitanes de estos, que no tenían que dar la información a nadie, como el viaje al África es tan lejos, lo dejaban en la península de Samaná y le decían: ¡bien! ¡Felicidades! ¡Llegaron a África! Lo engañaban. Y cuando esos esclavos norteamericanos veían mata de almendra, mata de coco verde, creían que estaban en África, pero lo dejaban botado en Samaná. Tapia, por esa práctica es vieja. Porque yo recuerdo cuando yo estaba en la Marina que hacían un cuento muy repetitivo de alguien que lo engañaron, que pagó un viaje para ir a Puerto Rico y lo montaron en una yola por ahí, por el este, y lo dejaron en la costa de Baní, por ahí. Y cuando él se desmontó, él juraba que estaba en Puerto Rico. Eso sucedió. Le dieron una vuelta. Esa comunidad de Samaná habla hoy inglés, que son descendientes de esos ex esclavos norteamericanos, pero el inglés que ellos hablan es un inglés muy diferente al que hablan los de Sánchez, de San Pedro y de La Romana, porque es inglés que viene de Estados Unidos, mientras que el que hablan esos, los de San Pedro, La Romana y Sánchez, es inglés que viene con acento de Inglaterra. Ya, qué diferente. Aquello que al agua le dicen water. Exacto. Water. Y de cuando los dominicanos ven
a esta gente hablando inglés en los cañaverales uno con otro y le pregunta por señas, porque nadie se entiende que de dónde tú eres. La mayoría, los primeros, eran de la isla Tórtola, que en inglés ellos pronuncian Tortola. Tortola. Y cuando le preguntan que de dónde eres, Tortola, Tortola. Al oído del dominicano, la palabra tortola le sonaba a cocola. Y decían, bueno, pues si estos son de cocola, dentro de ellos son cocolos. Ah, sí es que nace el y nombre. ahí le pusieron ese gentilicio que a ellos no les gustaba. Ellos peleaban cuando le decían cocolo. Sin embargo, ya ahora ellos lo aceptan y son orgullosos de ser cocolos. Sí, hay muchos que da mucho orgullo, dicen que son cocolos. Y todo eso que usted oye, apellido Horford, Bell, George Bell, Alfredo Griffin, toda esa gente son cocolos de San Pedro de Macorís. ¿Qué? Sus Pues mira, padres son inmigrantes. Yo juraba que Al Horford era un apellido americano. No, Al Horford es de las romanas, su papá. De Tito, hijo de Tito Horford. Pero, aunque él nació en Puerto Plata, pero es de las romanas. Ay, el apellido Cocolation. Y saliéndonos del tema, ojalá que gane Minnesota para que tengamos en las finales de esta conferencia del Este en el campeonato de baloncesto eso de la es lo NBA, que está empujando en a dos dominicanos. Dominicana está empujando eso de que los Tenemos Timberwolves a pasen. Anthony Town y a Al Horford, dos prominentes dominicanos que lo queremos ver en esa serie. Señores, la verdad es que, miren ahí, nosotros somos diversos. Empezamos en historia, ya estamos en deporte también, dominando diferentes tipos de temas, porque la persona que tenemos aquí con nosotros, gracias al creador, maneja diferentes tipos de tópicos, diferentes tipos de temas. Así que sigan ahí, si les está gustando, yo espero que se suscriban. Esto es historia. Si usted no conoce mucho de lo que ha sido su historia, pues aquí le estamos dando unas pinceladas, perdón. Sí. Vamos a seguir. Los Tito Cocolos. Halford, Cocolo. Sí, Cocolo. Como también Juan Samuel, Alfredo Griffin, George Bell. Todos esos peloteros con apellido inglés son cocolos. Sus papás eran inmigrantes. Y Carty, Rico Carty. Rico Carty. Bueno, pues esos inmigrantes trajeron costumbres que eran de ellos y la implantaron en República Dominicana. Por ejemplo, nos enseñaron a comer dumpling, que en inglés es dumpling. Dumpling, esa palabra nosotros inglesa. le decimos dumpling, pero ese es dumpling. Ya. En inglés, dumpling, terminando en G. Dumpling, ya. Nos enseñaron a beber guava berry, nos enseñaron a comer los bollos de yuca con coco. O sea, nos enseñaron muchas cosas de la gastronomía de ella. Los Johnny Cake, galletas de Johnny's Cake. Es cierto, Se convirtió en Johnny Cake. es cierto la versión esa que dan del Johnny Cake, de que eso es de galletas de Johnny. Cake. En las novelas viejas de Estados Unidos dicen que fulano tiene algunas galletas de Johnny en el bulto. Porque la palabra cake es bizcocho. Aquí. Y galletita también. Y galleta también. Y entonces Cookie. Johnny viene de una Johnny's Cake, galleta de Johnny. Era de alguien que tenía quizás una línea de bizcocho. Johnny Alguien Cake. que inventó esa cosa, se hizo popular vendiendo eso. Exacto. Bueno, Johnny pues. Cake, la cebolla. Pero cuando terminaba la zafra. Fue lejos. cuando terminaba la zafra, los cocolos que no se iban para sus islas y se quedaban en el país, se dedicaban a la carpintería. Entonces, a los dominicanos les encantó un estilo arquitectónico que ellos trajeron, que fue el estilo victoriano. ¿Cuál es el estilo victoriano? Esa casa de madera que usted la ve alta, que tienen como mucha decoración encima de las ventanas, en los bordes de los techos y las puertas enormes, que son altas, porque al haber mucho dinero, la gente podía darse el lujo de comprar mucha madera para que el techo de la casa fuera alto por el calor, porque el zinc calienta. Sí, se transformó en... Entonces hacían unas casas altas con una puerta enorme para que la puerta no se vieran chiquita en comparación con la casa, la hacían en proporción. Usted va a San Pedro de Macorís, a La Romana, Santo Domingo, y usted ve esos negocios viejos, construcciones viejas, de estilo arquitectónico victoriano por la reina Victoria de Inglaterra. Eso le iba a preguntar. Y entonces se puso de moda. El término victoriano, para la gente que nos ve, el término victoriano viene por aquello del reinado de la reina Victoria, el tiempo del reinado de la reina Victoria. Sí, Victoria primero. Y
fruto de eso, la República Dominicana es el país del Caribe que tiene más construcciones victorianas. Ajá. El país que tiene más... Usted va a Santiago, Puerto Plata, Montecristi, Santo Domingo es rico en construcciones victorianas, así como de todos los pueblos del este. Es el país que más construcciones victorianas tiene. Pero también llevaron los cocolos a los guloyas. En el carnaval dominicano también están los guloyas. ¿Es buloya o guloya? Guloyas. Guloya con G. Ok. Pero ya ese es otro tema. Y los gremios... Para que no dé el tiempo. Sí, y los gremios funerarios y la cuestión de los préstamos, los SAN, todo eso fue llevado por los cocolos a la República Dominicana. Yo escuché, precisamente lo voy a decir, del canal de Quisqueya Live, este muchacho que hace un trabajo enorme. Es increíble el trabajo que hace ese joven. Alemán. Que de hecho no es dominicano. Es alemán. No era. Lo pueden seguir, que es muy nutritivo. Sí. Él hacía referencia a eso, de que la palabra san viene de tradición negra. Los cocolos fueron los que llevaron eso, pero que él decía que tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Ahí lo pueden buscar en el canal de él. Pero aparte de lo, ya hablamos, ¿verdad?, de la masiva inmigración que hubo a la República Dominicana, de chinos, árabes, cocolos y españoles. Pero hubo otros hermanos latinoamericanos que se iban de manera ilegal en la bodega de los barcos y en Yola, desde Puerto Rico a República Dominicana a cortar caña. Espérese. Entonces usted me está diciendo a mí que anteriormente era al revés. Ahora le pagamos. Fueron nuestros hermanos puertorriqueños los que le enseñaron a los dominicanos el caminito del Canal de la Mona. Dito, yo me voy aquí en esta yola para llegar a República Dominicana. Ellos se iban y muchos puertorriqueños de hoy lo dicen, que ellos recuerdan que sus abuelos le decían que sí, que ellos viajaban a República Dominicana a cortar caña. Ah, pues entonces ellos fueron los que enseñaron a los dominicanos. Los dominicanos veían cómo ellos llegaban en la bodega y decían, pero mira, yo puedo hacer lo mismo. Y pues, porque como nosotros somos copiones por naturaleza, le devolvimos el favor. Sí. Le seguimos los pasos. Con interés. Puerto Rico, que se sepa, hay que tomar en cuenta una cosa, que en Puerto Rico se vivía una miseria espantosa. Escuchen la letra de la canción Lamento Borincano de Rafael Hernández Colón. En esa canción se pinta así cómo se vivía el campesino que iba al mercado ilusionado con el producto del conuco, y cuando llegaba había una miseria, nadie podía comprarle nada porque ¿qué será de mi borinquen, mi Dios querido? Lamento Borincano, porque hay una que tiene Amalfi que se llama Lamento Boliviano, ¿no es? Sí, pero el Lamento Borincano, Borinquen, la tierra esa. Okay. Esa, búsquela y escúchela para que usted vea cómo se vivía en Puerto Rico, porque en el año 1899 los norteamericanos invadieron Puerto Rico, pero no habían hecho nada por Puerto Rico, no habían hecho ni siquiera una carretera. Y en Puerto Rico, al salir los españoles y los americanos no hacer nada, había un abandono terrible durante más de 25 años. Y por eso los puertorriqueños, a partir de ese año 1916, cuando había mucho dinero en República Dominicana, entonces se escapaban de esa miseria yéndose en yola para la República Dominicana, donde fueron bien recibidos. Y por eso es que ellos a los dominicanos realmente no tratan mal. Claro, siempre aparece uno que otro, ¿verdad? Que vete para tu país, pero normalmente el puertorriqueño quiere al dominicano. Esa gente ama al dominicano. Nosotros los amamos a ellos también. Sí, Tapia, y en ese periodo, cuénteme, luego de que esa gente comenzaron a vivir su vida de lujo, que tenían tos sin gripe, como decimos nosotros. ¿Cómo es? Que tenían tos sin gripe, como decimos nosotros en ese tiempo. Cuénteme, ¿qué vino pasando entonces luego que terminó la guerra, específicamente después de 1920, 1921? Sí, poco después, ya como se estaba desangrando la economía de los países de Europa porque estaban pagando cada libra de azúcar a 22 centavos y medio, hicieron un club. Los que estaban peleando se pusieron de acuerdo para comprarnos el azúcar a 7 centavos la libra. Ya. Ni un centavo más. Y ok,
ahí bajó el precio. Eso fue en el año 1922. Pero aún esos 7 centavos eran muchos. Eran muchos. Ya hemos dicho que un obrero ganaba 50 centavos al mes y una libra de azúcar costaba en ese momento 22 centavos y medio de dólar. Pero, y se mantuvo durante mucho tiempo hasta que llegó Trujillo al poder. Y por eso, esos puertorriqueños que se iban en yola para de Puerto Rico a República Dominicana, no fue nada más en el 16. Todavía en los años 40, en el 46, los puertorriqueños se estaban yendo en yola para República Dominicana. Atención, juventud que está ahí, que quizá le está interesando este contenido. Oiga lo que está diciendo Tapia. Anteriormente, las yolas eran de Puerto Rico para Santo Domingo. Entonces nosotros lo imitamos a ellos y entonces empezamos a irnos de Santo Domingo para Puerto Rico. O sea, ponga eso en claro de que anteriormente ellos hacían la travesía hasta la República Dominicana. Así que ya lo saben. Mamá me di cuenta, porque mamá nació y se crió frente a Pidoca en la carretera Mella. Ajá. Y después que terminaba la guerra, muchos puertorriqueños, en vez de irse para Puerto Rico, bajaban para la ciudad a buscar empleo como fuera o a poner pequeños negocios. Y pasaban y ellos le daban posada. Venga, los que tenían varios días caminando y amanecían ahí, comían un día o 2 días y luego seguían a pie. Desde San Pedro de la Romana bajaban a pie para la capital. En Los Minas yo recuerdo que había un colmado de un puertorriqueño que le llamaban Gofio, que era hijo de inmigrantes puertorriqueños que en esos viajes lo tuvieron él allá en Puerto Rico y él después lo llevaron a Dominicana. Él tenía un colmado ahí por donde estaba la distribuidora de Gómez Díaz en Los Minas. Y nosotros siendo muchachos íbamos a ese colmado nada más a escuchar a ese hombre hablando, porque ese hombre voceaba que se oía en la otra esquina, que hablaba en un tono a todo lo que da. Que ese final yo lo tengo entendido de otra manera, que yo tengo entendido que por eso le pregunté que cuál fue el desenlace luego, después de esa vida de lujo. Que yo tengo entendido que luego que termina la Segunda Guerra Mundial, ya en los 1918, entonces, usted sabe, ya esos países se volvieron a organizar y ya luego al tiempo volvieron a producir su azúcar. Entonces, sí, ya en Santo Domingo, todos esos dueños de propiedades que vieron que el azúcar estaba buena, agarraron, usted sabe cómo somos nosotros, de angurriosos. Claro. Comenzaron a comprar terreno para sembrar azúcar. Claro, sí, a expandir, porque el azúcar es lo que está dando cuarto. Era lo que estaba de moda. Sí, y como nosotros nada más vemos ahora, no vemos para el futuro, ellos empezaron a comprar propiedades cogiendo préstamos carísimos al banco, préstamo. Cuando ya llegó el tiempo que todo volvió a regularizarse otra vez normal como estaba, porque la guerra terminó en 1918. Ya de aquel lado no compraban azúcar. Ya como exacto, ya viene el efecto vino surgiendo ya para 1920, entonces ya todo viene anormalizando. Pero ¿qué pasa? El azúcar viene normalizando y todo, y ellos hicieron cocote con lo que estaban ganando en ese tiempo que el azúcar estaba así. Me imagino que se fajaron a comer remolacha. Entonces, lo que ellos generaban era mucho menos que lo que ellos debían. Entonces, todo eso que vivían en el lujo, que vivían en... Quebraron, se fueron. Se dice que hubo un gran número de suicidios en ese momento porque la economía no era la misma. Que en esos años, en ese transcurso de esos 6, 7 años, San Pedro dio una evolución tan grande que se convirtió prácticamente casi en una capital. Era la meca de esa zona del este. Era prácticamente una aldea. La Sultana del Este, le llamaban la Sultana del Este. Y como llegaban tanto, todo eso se revolucionó también. Tuvo mucho que ver, ¿cómo es la compañía esa que usted dice? La Puerto Rico Sugar Company. Que ayudó a crear mucho... lo que ayudan, las industrias tienen que ayudar, aportó mucho al pueblo y ese pueblo hizo así de buenas a primeras, entonces volvió y tuvo su baja que se puso pobrecito porque lo que el costo de producción era mayor que los beneficios que generaban los productos.
Pero y en ese mismo momento ya Estados Unidos y bueno, ya yo terminé mi cometido. Saco pie. Pero me lo venden por otro lado. Sí, pero debemos también tomar en cuenta algo. Y es que no hemos mencionado a los azucareros cubanos. Que recuerden que cuando Máximo Gómez, en la Guerra de Independencia de Cuba, empleó la campaña de la TEA, que quemaba todos los ingenios, todos los cañaverales, todos los cacautales, todo lo que tenía valor, para que España, al ver que no había beneficio ahí, se fuera por su propio pie, como lo hizo. Esos cubanos que producían ron y azúcar en Cuba, huyéndole a esa guerra de incendiaria, se fueron para República Dominicana. ¿Y quiénes fueron los que llegaron a República Dominicana? Los Cochón Calvo, los Bermúdez, los Brugal, o sea, los productores de ron. Ahí fue que llegó el ron Jaca, el ron Palo Viejo, todos esos cubanos. ¿Y de dónde de dónde ese apellido Brugal? De Cuba. Es un apellido español, pero procedente de Cuba, y el Bermúdez también. ¿Oh, sí? Sí. Entonces, ellos, los que elaboraban ron en Cuba, se fueron para República Dominicana. Los Bacardí se fueron para Puerto Rico, de Cuba, huyéndole a la guerra. Pero de igual manera, los productores de azúcar, que todos esos ingenios azucareros, eran casi todos de los cubanos que se fueron de Cuba para nuestro país. Tapia, pero en Santo Domingo no queda un apellido nativo. Sí, claro. Con cuarto. ¿Y cuáles son esos? Con cuarto. Porque es que entonces ya todos los apellidos sonoros son allegados, no son nativos. Y la mayoría ¿Cómo es el asunto? Y lo que quedan, la mayoría con dinero, la mayoría son italianos. Vicini, Boneri. Recuerden que fueron europeos los que colonizaron la isla nuestra. Entonces ellos llevaron sus apellidos porque los taínos no usaban apellidos. Pero aún así, hay dominicanos que son apellidos y cubanos que son apellidos Tamayo. Tamayo es un nombre indígena, el cacique Tamayo. Eran tío de Enriquillo. Pero también hay apellidos inventados, apellidos que nada más los hay en República Dominicana. Los Espíritu Santo, que creo que son de Montecristi, por esos lados por ahí. Sí, yo creo que hay apellidos que son hechos como escritos. Porque hasta donde tengo entendido, he leído que los apellidos nacieron o vienen dependiendo de la zona de donde tú eras. O del oficio. O del oficio. Pero Jesucristo no tenía apellido. No, Jesucristo pero nació en Nazaret. Pero nació en Nazaret, por eso era Jesús de Nazaret. Pero mira la mayoría de los apellidos. Y María Magdalena, María la de Magdala. De Magdala. Pero la mayoría de los apellidos gringos, que son Wilson, son es hijo. Wilson, hijo de Wilson. Hijo Robinson. De Wilson. Sí, es la vaina, claro. Igualmente en español, lo EZ. O sea que los hijos de Rodrigo son los Rodríguez. Los hijos de Fernando son los Fernández. Todos los que terminan en EZ son apellidos patronímicos, se llama. Patronímico porque se hereda del papá. Es muy bueno aclarar esto porque muchas personas a veces están confundidos que dicen, pero ven acá, ¿de dónde es que viene mi apellido? ¿Por qué mi apellido es así? Hay personas que tienen la curiosidad y le dan seguimiento a eso, porque hay un website que tú lo puedes utilizar para darle seguimiento de dónde vienen tus apellidos. Sí, que si hay dos José, entonces hay que diferenciar José del Valle, José del Río, José del Monte. El que tiene la herrería es José Herrero, José Pescador, José el carpintero. El carpintero, y de ahí vienen muchos apellidos españoles. Pero el Pepe fue un tigre y se puso José. ¿Qué por ciento de un apellido? Sí. En la Romar, en Samaná, hay un apellido que es nuestro, inventado por nosotros. ¿Cuál? De entre esos inmigrantes que fueron a Sánchez Samaná, fue el viejo O'Neill, apellido O'Neill, Modesto O'Neill. Y luego él le fue bien y compró mucha tierra y se dedicó a producir coco. Ya en Los Cocos, en Putabalandra, de Samaná, próximo a la ciudad de Samaná. Ya. Tenía mucha tierra, el viejo Modesto O'Neill. Y todo el mundo lo conocía como el viejo Modesto. Abuelo de unos hermanos míos, más que amigos, son mis hermanos. Y ¿cómo le llamaban a los hijos del viejo Modesto O'Neill? Los Modestos. Pues hoy en Samaná existe el apellido Modesto, el de la grúa Modesto, que su
orígenes son de Samaná. Ese apellido era el nombre del viejo inmigrante que lo convirtieron en apellido. Pero es un apellido que viene de España. Es un apellido español también. Modesto. Sí, pero que es un nombre. No, en Santo Domingo está de nombre también. Sí, pero ese apellido lo he escuchado en español. ¿También? Sí. Bueno, yo conozco. El caso dominicano fue por el viejo Modesto O'Neill. Era el apellido O'Neill. Okay. Yo conozco un Modesto. De hecho, le tengo mucho aprecio. Lo quiero mucho. Ojalá que pueda ver este contenido y decirle que le tengo muchísimo aprecio. Es el tío de mi esposa. Gaby. Se llama Modesto. Tú que eres palenquero, ¿tú sabías que en Cocolandia, esa tierra de ahí es de una de las hijas de los Modestos? Hermana, es tía de mis amigos. Y ese muelle lo construyó el viejo Modesto porque él se hizo rico y ya con la copra de coco que él vendía para producir aceite de coco, con la copra de coco se hizo millonario y él hizo ese muelle porque él tenía también producción de coco por ahí, por Palenque y Najayo. Yo tenía entendido que ese muelle fue el ingenio después, pero antes que del ingenio Caey, él tenía ese ahí, porque ahí era que él embarcaba hacia Puerto Rico, que era donde elaboraban también, el aceite de coco. También por refinería, que ahí también bajaba mucho. Hay un lugar que se llama Cocolandia. Sí, Cocolandia en Palenque, en la playa de Palenque. Oye, pero ¿por qué ese nombre no lo explotan? Es un nombre comercial para... Lo están explotando. Para usted no va por ahí. Y zona hotelera. Es que usted no va por ahí, pero eso es precioso. Lo han puesto muchos hoteles y restaurantes. Mire, vaya a Cocolandia, vaya a Palenque, que le va a encantar. A la última playa que fue a la famosa que hay en Palenque. Bueno, pues entonces... Entonces, de ahí es que viene, de todo ese manejo político y de todas esas ventas y esas situaciones que pasaron, es que viene la palabra esa de la danza de ese periodo. De ese periodo, Sí, ahí es que nace ese nombre. De 1916 a 1924. Después la economía ya comenzó a mejorar en Puerto Rico a partir de los años 40. Que ya cuando los norteamericanos comenzaron a hacer inversiones, ya los puertorriqueños dejaron de emigrar hacia nuestro país. Y usted no oía a los abuelos suyos hablando no solo de cuando Cookie Rotetán bailaba, sino cuando los perros se amarraban con longaniza. De que cuando los perros se amarraban con longaniza. Había tanto dinero y tanta comida que amarraban a los perros con longaniza y ellos al estar tan hartos no se comían la longaniza porque estaban demasiado abastecidos de comida. Pero no estábamos invadidos por los vecinos para ese tiempo. Ellos no estaban allá. No, había que cortaban caña, pero no eran invasores, eran inmigrantes. O a ellos no les gustaba la longaniza. En ese tiempo. O a ellos no les gustaba la longaniza entonces. Sí. Que amarraban los perros con ella. Sí, eran inmigrantes que ellos iban, cortaban caña y regresaban a su país. Ellos pronuncian esa palabra a referirse a esos tiempos. Eso era de cuando los perros se amarraban con longaniza. Sí, de cuando Cookie y Rotetán bailaban. Y de cuando Cuca y qué sé yo quién bailaban. Ajá. Bueno, pero entonces yo creo que le hemos dado luz, mi gente, con relación a lo que es este periodo. A mí me hacía mucho ruido porque tengo rato escuchándolo a ustedes hablando de la famosa danza de los millones. Y yo, en realidad... Que no fue exclusivo de la República Dominicana. Eso no tampoco. Eso no es exclusivo de no. Eso. Nosotros fuimos de los que más beneficio le sacamos. De los que más beneficio le sacamos. Pero en ese mismo tiempo hubo danza de los millones en Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba. Porque hubo otros países que también se beneficiaron con la venta del azúcar. No fuimos nosotros los únicos. Panamá, sí. También hubo gente que le sacó su partida. Pero de los cubanos se habla poco. Con relación a lo que ha sido nuestra isla, ¿qué tan beneficioso ha sido o fue República Dominicana para Cuba también? Porque nosotros en una época tuvimos buenas negociaciones con Cuba. Sí. Todo se vino dañando luego el de Fidel, yo creo. Muy buena, sí. El bloqueo impidió que siguiéramos comerciando con ellos, pero ellos no beneficiaron tanto que hasta el béisbol lo llevaron los cubanos a República Dominicana. Porque los dueños de los ingenios azucareros en San Pedro de Macorís comenzaron a hacer campeonatos de béisbol entre ellos, entre los cubanos que emigraban a cortar caña. Y luego los dominicanos comenzaron también a jugar pelota. Trujillo fue el que tuvo mejor visión para introducir el béisbol a la República Dominicana. Sí. Trujillo creo, el escogido no fue. Cuando estamos hablando de la inmigración de los cubanos, estamos hablando de los años 1800.
1882 que llegaron los Brugal, 1888 que llegaron los Bermúdez y otros que llegaron antes y otros que llegaron después. Pero en esos años 1800 y pico que coinciden con la guerra de independencia de Cuba fue que hubo esa oleada de millonarios cubanos viajando hacia nuestro país y la economía creció. Industrializaron la República Dominicana. El empujón que necesitaba la República Dominicana nos lo dieron nuestros hermanos cubanos. Okay. Y luego Trujillo, que aunque hizo mucha diablura, pero Trujillo industrializó el país. Lo único malo que Trujillo... Él tuvo mucha sombra, pero también tuvo mucha lo único malo que tuvo Trujillo en ese aspecto, y eso hay que destacarlo porque hay otros que se hacen los locos, es que Trujillo cogía el dinero del Estado Dominicano, creaba industrias como la fábrica de cemento, la fábrica de pintura Pidoca, la fábrica de botellas de vidrio. Toda esa industria y todos esos 16 ingenios que tenía Trujillo era con dinero del Estado Dominicano, pero los beneficios de eso eran de él, no eran para el Estado Dominicano. Él pagaba los impuestos que él le daba la gana pagar. O sea que con el dinero del pueblo dominicano, Trujillo creó empresas que lo convirtieron en uno de los 10 hombres más ricos de su época en el mundo. Sí. Cuando se hablaba de los 10 hombres más ricos del mundo, Trujillo era uno de ellos. ¿Y con qué? Con el dinero de su abuelo, con el dinero de tu abuelo y con el dinero de mi abuelo. No era fácil, chapita. Por eso cuando lo descabezaron, las propiedades de Trujillo y de su familia, porque eran todos tiranos, porque uno dice, no, que Trujillo, no, la familia completa era dictatorial. Pasó, toda esa industria pasaron a mano a ser poseída por el Estado Dominicano porque se sabía que fue del Estado Dominicano que Trujillo sacó todo eso, no fue de su bolsillo. Él era un guardia de un barrio de San Cristóbal. ¿Y qué de cierto hay, Tapia, de que anteriormente todas las personas tenían que tener un letrero en la puerta de su casa que dijese que aquí manda Trujillo? Manda el jefe. Sí, ¿Es cierto eso? Sí, claro que sí. Ahí están en esta casa manda Trujillo y Dios y Trujillo. Había muchos lemas que había que tenerlo y el que no lo tenía, entonces tú eres enemigo mío. Ese hombre, ya para terminar, mi gente, yo quiero hacer un cuento que me lo enseñó un coronel amigo mío y siempre me recuerdo de lo temible que era ese señor. Una vez, hasta donde me cuenta mi amigo, no me crean, yo no sé si es cierto que pasó, pero voy a hacer el cuento ya para terminar. El hombre era muy amante de los caballos. Hasta donde sabemos, sí. Trujillo era amante de los caballos. Claro. Y los caballos de él, en su establo, eran muy bien cuidados. Lo alimentaban muy bien. Y él hacía apariciones en el establo de manera espontánea. Él no avisaba cuando iba, porque él iba a chequear cómo estaban los animales. Fue el que empezó con la visita sorpresa. Él fue el que empezó con la visita sorpresa. Entonces, un día hay un obrero, uno de los empleados, que está bañando a un caballo. Le está pasando la esponja y después que termina, empieza a darle manzana. Los caballos que tenía Trujillo había que alimentarlo y le daban postre y el postre era manzana. Le daban su postrecito basado en fruta. Entonces, Trujillo va pasando por el medio del establo y ve que del otro lado hay un empleado que le está dando manzana al caballo y él le pega su ñangaíta a otra. Pero en el momento que Trujillo pasa, el tipo se está comiendo la manzana y no se ha dado cuenta, Trujillo no se ha dado cuenta que ya el caballo comió. Y cuando Trujillo le dice, ¿y usted qué es lo que está haciendo? Y él se asombró tanto. ¿Y qué usted busca con esa manzana en la mano? Y él lo único que atinó fue asustado, que dijo, fue el caballo que me la dio. Mire, perdóneme que usted habló. Eso es lo que hace el miedo. Lo único que él pudo decir fue el caballo que me la dio. Mire, que usted habló de algo muy importante, de los apellidos criollos netamente dominicanos. Y me recuerdo ahora que hay otro apellido muy dominicano. En Villamella, La Victoria, esa área de por ahí, Yamasá, los Mambrú.
No, eso tiene que ser de otro lado. Dominicana. Yo le digo de dónde. Oiga, yo le digo de dónde viene. No hay un apellido que sea nativo. Le digo de dónde viene. Ajá. En la guerra, en el libro Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, resulta que la reina, la esposa del rey Luis XV, le estaba pegando al rey Luis XV, ¿verdad? Ajá. Tenía un amante inglés que era el país enemigo de Francia, estaban peleando, pero en medio de la guerra ellos se veían y hacían sus cosas. Pues esa reina de Francia estaba enamorada del duque de Marlborough. Marlborough. Entonces se hizo famoso el Marlborough, el duque de Marlborough, porque era un secreto a voces, porque el rey era de los que no le gustan las mujeres. Y resulta que los franceses decían Marlborough. Cuando los franceses tomaron nuestro país, posesión de nuestro país, fruto del Tratado de Basilea, llegaron los gobernadores, autoridades militares franceses y trajeron su familia a República Dominicana. Y los niños franceses jugaban con los niños dominicanos y le enseñaban rondas. Porque antes los niños cantaban hasta los años 70, que el baile de la caraqueña, que allá en Villamella, que el ratoncito Miguel. Pero los niños Mambrú se fue a la guerra. Cantaban Melville. Los niños trajeron de Francia esa canción, Melville se va en guerra, que el peine. Esa es una canción eso es francés. De aquellos tiempos francés que fue traducida al idioma español como Mambrú. En vez de decir Melville. Okay, nosotros no tenemos nada de nosotros. En vez de decir Melville, decían Mambrú, los dominicanitos. Y ese Mambrú se convirtió en un apellido que hoy es muy abundante en Villamella. Ay, esa vaina. Bueno, mi gente, está muy bueno el hablar de historia. Nos sentimos aquí muy cómodos. Quisiéramos durar la noche entera, pero el problema es que YouTube no nos deja. El tiempo no da para más. Lo vamos a dejar hasta aquí. Yo espero que si a usted le ha gustado este contenido, que se suscriba, que también lo comparta, que le dé a la campanita y que también apoye a nuestro querido amigo Tapia, que tiene un canal que se llama El Caribe y su historia. Su historia y su cultura. Su historia y su cultura. Así que síganlo y también síganos a nosotros para poder seguir dándole este contenido. Hasta la próxima, mi gente.